Saludo, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, yo soy instructor del Centro Metalmecánico Distrito Capital. Tengo el honor de compartir con ustedes el día de hoy la tercera sesión en línea del curso Caracterización y uso de los PLC. El objetivo de la sesión del día de hoy es brindar los conceptos básicos a partir de los algoritmos con que se programa el PLC en el marco de la programación del PLC para el funcionamiento del cerebro de las máquinas, que es el tema de la unidad 3. La agenda propuesta comprende el saludo inicial que acabamos de dar. Vamos a abordar los contenidos de la unidad 3, que son conceptos básicos de programación y simulación en LADER para el PLC en el marco del tema del funcionamiento del cerebro de las máquinas. Vamos a hablar sobre las actividades calificables para la unidad 3, brindando la solución y las posibles formas de entrega a partir del algoritmo que diseñaron en la unidad 2. Los que no lo han hecho, pues la invitación es que lo hagan y a partir de esta explicación, pues creo que pueden realizar las dos actividades y ahora les voy a explicar cómo realizamos el informe para la última actividad del curso. Sesión de preguntas y conclusiones. De todas maneras, si va surgiendo alguna pregunta, me van informando y yo le levantan la mano o escriben en el chat y les voy dando respuesta. Esta sesión está siendo grabada. Recuerden que las sesiones en línea son un apoyo más y no se pueden conectar. Las grabaciones van a quedar en el PLC o en contenido de curso, sesiones en línea, en el chat WhatsApp y se envía por mensaje instantánea que le llega copia a sus correos electrónicos y en el blog PLC. Recordemos que cuando ingresamos a la ficha del curso, vamos a la carpeta de proyecto. Para esta sesión del curso solo hay una actividad 1 y ahí vamos a encontrar el contenido que es la guía de aprendizaje, que es una única, y el funcionamiento del cerebro de las máquinas, que es el contenido temático que aborda la unidad 3. La actividad desarrollada para esta semana es la actividad de aprendizaje 4 y para la siguiente la actividad de aprendizaje 5, que es el informe. La actividad propuesta, entonces, es simular el funcionamiento del circuito, corregir fallas encontradas para solucionar la necesidad del cliente, en funcionamiento del programa de automatismo PLC, realizar un programa ya sea en LADER, bloque de funciones, Graphics, desarrollado en la actividad 3, o sea, la que fue calificable, la que se explicó la semana anterior, que consistía en, a partir de esos datos de la banda transportadora, poder realizar entonces el diagrama de flujo, y a partir de este diagrama de flujo vamos a realizar la simulación en un lenguaje Graphics, en un lenguaje bloque de funciones, en un lenguaje de contactos. Un simulador que tenemos por excelencia es este, que es el macro PLC. Ese es entonces el propósito de la actividad. Voy a copiarles esta dirección de enlace y se las voy a copiar aquí en el chat de la sesión, que este es un simulador para aquellos que no tengan instalado, práctico para hacer. Entonces la idea es la simulación, cualquiera que sea la que hagan, van a copiar las capturas de imagen del mismo y eso es lo que entregarían y les serviría como primera parte pues del informe. Listo, aquí tenemos, entonces este es un enlace del simulador. Vamos a bajar de compartir pantalla en una sola ventana y vamos a ingresar al curso para que veamos dónde tenemos el contenido. Quisiera saber si por el momento hay alguna pregunta mientras configuramos y entramos a la página del curso. Si Lady o Fabio tienen alguna pregunta. No, profesor, ahora no. Ok. Listo, aquí estoy compartiendo ya la pantalla. Vamos a recordar que nosotros ingresamos al curso con senavirtual.edu.co. Este sirve para aquellos que está en la primera sesión pues en línea que no han visto las dos anteriores. Recuerden que nosotros estamos dando dos cursos simultáneos que se tienen como una semanita de diferencia. Entonces, antes de la sesión en línea de la explicación de la actividad 2, siempre en cada sesión, por ejemplo, la que hice con ustedes hace 8 días, lo hice en Word, ayer mostré en un aplicativo y cómo a partir de ahí la podíamos desarrollar.
Entonces hay varias formas donde se explica cómo se hacen las actividades. Recordemos, entonces ingresamos al curso, nos pide las credenciales, el LMS SENA, y a partir de ahí seleccionamos el curso. Si están en varios cursos, van a haber varios. En mi caso, pues me aparecen en rol de instructor los que estoy dando apoyo, y en este momento estoy en rol de aprendiz de una especialización tecnológica. Entonces aquí nosotros somos el curso 55. Entonces le hacemos clic acá y aquí estamos ingresando al curso como tal. Recordemos que vamos a ver toda la sección de anuncios, la información por excelencia pues, que brindamos. Y también se comparten en el chat de WhatsApp. Este es el grabador, está verificando que estuviera activo. Ingreso a contenido del curso. Y aquí me va a desplegar en otra ventana donde tenemos toda la información del contenido total del curso. Y aquí, una vez acá, entonces vamos a otra vez a indagar donde tenemos las actividades del curso. Voy a ampliar un poquito la ventana para que la hagamos más grande. Aquí entramos al menú del curso, contenido del curso, le digo clic en proyecto, solo tenemos una carpeta de actividad 1, tenemos nuestra guía de aprendizaje. Recordemos que aquí la guía de aprendizaje, para acceder a ella le hago clic, me va a desplegar en otra ventana y voy al contenido. Entonces, la primera semana vimos el cerebro de las máquinas, la segunda semana programando el cerebro de las máquinas, esta tercera, el contenido que hay es funcionamiento del cerebro de las máquinas. Accedo aquí, le hago clic para acceder al recurso, me abre otra ventanita. Mientras me abra, aquí encuentro mi guía de aprendizaje. Las primeras sesiones las habíamos visto por Edge. Entonces vean una ventanita, aquí sí estamos por Google. Le doy descargar acá y puedo descargar mi guía de aprendizaje. Mi guía de aprendizaje, la guía, la competencia, los resultados de aprendizaje. Y ahorita entonces para esta semana la actividad de aprendizaje 4. Recordemos que de acuerdo a la programación del curso, la semana 1 de 16 horas será para hacer estas actividades, la matriz de riesgos y el dibujo del PLC, donde les di la opción con una de las dos que hicieran, les daba por aprobado la otra actividad si estuvieran de o tuviera errores. Y también, si no podían hacer el dibujo de las partes del PLC y explicarlo, un objeto virtual de aprendizaje, a través de sacaban más de 70 puntos, entonces ya comenzó a aprobar la actividad. La semana pasada explicamos la actividad de aprendizaje 3, que era el algoritmo, y esta semana, entonces, que es de 8 horas, el funcionamiento del programa para el automatismo, y la última hacer un informe que va a consolidar todo lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, que se toma aproximadamente 16 horas. La actividad, entonces, esta era la actividad de aprendizaje 1, a partir de la matriz de riesgos, del anexo que había, identificar los riesgos que habían. La actividad de aprendizaje 2, dibujar las partes del PLC. La actividad de aprendizaje 3, el algoritmo, y el algoritmo debía realizarse a partir de este elemento. Vamos a recordar un momentico, entonces voy a aprovechar y vamos a dar la explicación que di en la sesión de antier para el otro curso y van a recordar la memoria que fue lo que hicimos ahí. Entonces voy a buscar acá sesiones en línea, clásicos. Sí, también yo se los compartí entonces antier. Entonces, ¿qué era lo que teníamos? Entonces el problema nos planteaba unas condiciones como tales, que entonces la aterrizamos acá. ¿Qué nos decía? Debemos identificar unos elementos de entrada que decía, había un botón Start, y ese botón Start, aquí supongamos lo dibujé acá, Start. Y si activa ese botón Start, que tenía dos condiciones, o prendida o apagada, me iba a encender una banda transportadora, y esta banda transportadora, ¿qué era lo que hacía? Me generaba un movimiento, es un motor que me genera a través de esa banda, y teníamos algunos elementos, puede ser frascos, botellas, cualquier cajas,
que se me van desplazando, que por gravedad caían a través de una resbaladora y llegaba al final a un sensor. Entonces podría ser un sensor óptico, podría ser un microswitch, cualquiera de los sensores que puedan existir, y nos detectaba la presencia de la botella. Cuando llegaba la botella acá, iniciaba un contador durante 5 segundos y me apagaba esta banda y me prendía la segunda banda para que se empezaran a transportar las otras botellas. Y al final había otro sensor luminoso 2 y en ese sensor luminoso 2 que teníamos nos permitía hacer de que se llegaba ya, se apagara la banda B y volviera a arrancar el ciclo del proceso. Entonces, de acuerdo a eso, lo que hicimos la semana, de acuerdo a la semana anterior, entonces tratamos de identificar a qué entrada nos tenía. Ah, tengo una start porque es un botón. Todo lo que es entrada es no sé si es botón, si lo voy a pulsar con la mano, me convierte señales físicas a eléctricas. Entonces, por contacto, un interruptor es un sensor. Me decía claramente, hay un sensor luminoso. Ese sensor luminoso, entonces, si decía luminoso es porque un sensor óptico, generalmente de barrera, que pueden funcionar o fotocelda, fotoresistencia o emisor y receptor infrarrojo, cualquiera que funcione a partir de la luz para que no haya contacto con el dispositivo, sino que me detecte cuando llega, es una entrada. Y hay otro segundo sensor de los mismos, pero ubicado al final de la segunda banda. Esas son entradas. Las salidas, entonces tengo el motor que me mueve la banda transportadora A y el motor que me mueve la banda transportadora B. Tengo dos salidas. Condiciones, la que me nos da el programa. Si prendía el botón Start, quería decir que era encendido, entonces la banda A se encendía, quería decir que empezaba a mover el motor para que me transportara los elementos. La otra condición, si se activa el sensor luminoso F1, estaba encendido, la banda A la debía apagar e iniciaba un tiempo de 5 segundos y la banda B la encendía para que se empezara a mover. Y si se activaba el otro sensor luminoso F2, la banda B se apagaba y finalizaba el programa. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, entonces uno trazaba su programa, que era su diagrama de flujo. Entonces, ese diagrama de flujo, entonces lo pasábamos acá, entonces decíamos, todo programa, entonces de acuerdo a la simbología de tener un inicio y un fin, hay una simbología para el inicio, que la vemos acá, resaltada como en azulito. Entonces es como una mezcla entre cuadro y termina en círculo al final, como un óvalo. Entonces un óvalo para el inicio y otro para el fin. Hay un símbolo para lectura, ese símbolo para lectura es con las dos rayas paralelas o algunos tenían otra forma, de acuerdo a la simbología que hay, que significa las entradas. Entonces, esa entrada, ¿qué quiere decir? Activar una entrada, leer lo que hay una entrada, en este caso la llamamos start. Y si se activaba, mostraba salida, la salida, el símbolo de salida, entonces quiere decir banda encendida, me está mostrando una salida. Si esa banda estaba prendida, entonces ya después verificaba si el sensor luminoso la había detectado, es otra entrada. Y ya verificaba una condición, si ese sensor está encendido o no. Si no está encendido, hay que esperar a que vuelva a leer el sensor. Si sí está activo, entonces va a apagar la banda A, va a dar una espera de 5 segundos y voy a verificar si ese sensor sigue encendido y el tiempo terminó, ¿no es cierto? Cuando se me cumplan esas dos condiciones, ¿qué quiere decir? Ya esto pasó, si no, hay que esperar acá. Entonces la banda enciende, la banda B, y el sensor luminoso 2, voy a verificar si lo está leyendo. Si no, vuelvo a leer, a esperar, sí, entonces me va a apagar la banda B y fin. ¿Listo? Este fue, pues, otra forma como se explicó en otra sesión, en la sesión de ayer, que pues me parecía como oportuno mostrar. Entonces este era el que se hizo la semana pasada. Y para esta actividad, que es la actividad de aprendizaje 4, dice simular. Entonces ya cuando dice simular, es realizar ya la simulación como si fuera el programa para hacerlo en el PLC. Esta actividad debe verificar el programa funciona de acuerdo a la edad para la aplicación. Puede seleccionar cualquier lenguaje de programación de PLC o simular con el que disponga. Y la duración es de 8 horas. ¿Qué actividades hay? Entonces se envía la evidencia, entonces hacerla a partir de ese programa del funcionamiento. Entonces puede ser en PDF o en Word, donde tenga las capturas de pantalla. Si quieres hacer un video formato MP4, ¿listo? Eso es lo que tiene. Entonces realice la simulación. Entonces de una vez aquí yo explico y una vez para que tengan elementos para que vean el informe final. Y como se dice, matemos dos pájaros de un tiro.
porque ya la última sesión en línea ya no explicamos temas, porque son 3 grandes temas, sino que se mira conclusiones, cómo fueron los resultados de los aprendices, cómo descargan el certificado. Y entonces el último es realizar un informe que consolide toda esa información, donde yo digo, van a hacer una portada, un resumen, van a colocar la información que tienen, es decir, los elementos que utilizamos, y vamos a escribir unas conclusiones y la bibliografía pues, empleada. Esto es lo que me dice la guía de aprendizaje. Si vamos al contenido del curso en el material, entonces recordemos que si yo quiero acceder a la información y descargarla, le doy clic aquí donde dice ver contenido. Aquí al lado del logo del SENA me aparece esta palabra menú con 3 rayitas. Si le hago clic ahí, me despliega el menú donde veo todo el contenido, veo en síntesis. Si le hago clic, me va a mostrar un mapa conceptual de lo que trata el funcionamiento de las máquinas, que se basa en un concepto que se llama la electrónica digital, y entonces que está apoyado en los sistemas lógicos, con funciones, registros y acumuladores, temporizadores, constantes, estructuras de programación, módulos. Esto es como la parte dinámica con que cuenta para la programación. Y hay unos lenguajes de programación que siguen esas instrucciones o secuencia de comandos que pueden ser en esquema de contactos, mnemónico, lista de instrucciones, gráfico secuencial de funciones que se llama GraphSet, lista de instrucciones, diagrama de contactos, diagrama de funciones, organización de tareas, bloques de funciones. Y aquí pues hablan específicamente del gráfico secuencial de funciones GraphSet, la lógica como una lógica amigable y elementos a tener en cuenta en etapas. Y el material, entonces, si yo quiero un material complementario, que es los libros, recordemos, entonces si yo quiero mirar cualquiera de estos libros, entonces aquí nace un video de YouTube. Entonces si yo le hago clic, abrir una nueva pestaña, y aquí en este es para acceder a los libros de la biblioteca. Recordemos que para acceder a la biblioteca es simplemente en ese enlace coloco mi número de documento de identidad, mi usuario y contraseña, y puedo acceder al libro como tal. Aquí pues me muestra el libro el video de YouTube, pues, eso lo explicamos en sesiones anteriores, creo que no es necesario. Y aquí para descargar el material, si yo lo quiero descargar, porque lo vemos que está en línea, le hice clic en un archivo comprimido de formato zip, y ya esto ya la puedes comprimir y ver el material de ahí, el mismo contenido, así como mostramos en las sesiones anteriores. Ya se me quiero el contenido. Pero ¿qué información me dice el inicio? El inicio principal de acá. Si quiero navegar y ya le digo, ver contenido, casi siempre arrancan con un video cortico que muestra información. Después, entonces, encontramos un material que combina varios recursos que para necesario. Listo. Entonces, habla algo, empieza los sistemas lógicos. Voy a bajar de aquí un poquito para que la pantalla se vea mejor. Entonces, me dice, el uso de tecnologías basadas en la utilización de equipos electrónicos en el sector industrial ha incorporado la aplicación de sistemas digitales compuestos por circuitos combinacionales y secuenciales en reemplazo de sistemas analógicos, permitiendo mayor procesamiento de datos, transmisión, apoyando la lógica matemática. ¿Esto qué quiere decir? Es que antes, en los procesos industriales existían grandes tableros y muchos contactos eléctricos donde se hacía todo el proceso, pero ya se reemplazó con los dispositivos electrónicos, la electrónica como tal. Entonces, antes si había un cambio en el proceso de planta, había que volver a cambiar y rediseñar el cableado. Aquí ya se había un cambio, generalmente se lo puedo organizar con la misma lógica, utilizando el mismo hardware existente, o sea, una parte física como tal. Resulta que hay un primer elemento que tiene que ver para la concepción y operación de estos elementos, que son las compuertas lógicas o tablas de verdad. Esto se basa en que es lo que se llama la electrónica digital. Y entonces esa electrónica digital, ¿qué me quiere decir? Aquí vamos a ampliar. Entonces encontramos, son basadas en lo que se llama el álgebra de Boole. Entonces encontramos unas tablitas de representación de tablas de verdad y funciones lógicas. Aquí no me permite ampliar la imagen. Entonces, este es un resumen de las tablas de verdad, funciones lógicas, que es la misma que encontramos en mi EduBlog PLC.
Entonces, el blog PLC o que en la pestaña a electrónica, vamos a ver, el blog PLC, que si ahí arriba hay una parte que dice lógica digital, que aquí se les va a mostrar, y me puede mostrar esa misma tablita en la representación. Yo le digo aquí arriba, donde dice lógica digital, me articula, como yo tengo varios blogs enlazados al blog de circuitos eléctricos en la pestaña que es enfocada únicamente a electrónica digital. Entonces, donde ahí tengo todos los conceptos de los sistemas numéricos, que por qué tenemos que tener los conceptos de sistemas numéricos. Las máquinas se comunican a través de números y es un número binario, o unos o ceros, porque antes existía la arquitectura en base decimal, o sea, 10 dígitos, pero tenía muchos errores. Entonces, se ha cogido la arquitectura que se conoce como la arquitectura von Neumann, a partir de la cual, entonces aquí les voy a copiar este enlacecito de una vez para que lo tengan, que sirve como de algunos conceptos. Voy a copiar aquí en el chat para que lo tengan. Entonces, nuestro sistema de numeración es el sistema decimal, base 10, que es el que nosotros entendemos. Pero para que las computadoras y todos los dispositivos sean más precisos, se han de comunicar un sistema que le llamamos el sistema binario. Entonces, aquí hay unas presentacioncitas de acuerdo a sus elementos. Este es digital para ingeniería, lo pueden ver aquí en línea. Entre la página 1 y la 19 habla de los sistemas numéricos, después de las compuertas lógicas y sus representaciones. Y aquí ahorita que me va a cargar, vamos a ver aquí la imagen de algunos enlaces, videos y conceptos, y esta es la tablita que yo les decía. Esta tablita de sistemas numéricos como tal, las mismas representaciones de tablas de verdad que vemos acá, sino que esta fue diseñada. Yo tenía un estudiante que era también diseñador gráfico, y entonces le hice, en una actividad que les puse, la presentó así, y la vi muy práctica. Entonces aquí le estoy dando los créditos a él en el año que hizo. Y entonces, ¿qué me representa? Entonces, todo, las tablas de verdad y compuertas lógicas es una base, pues el controlador lógico programable se programa a partir de esa lógica digital. Entonces, se dice puerta o compuerta porque tiene una entrada o salida y tiene unos nombres que generalmente ha venido desde el inglés. Entonces, no es no negación, and es y, or es la o, y las otras son combinaciones de ellas. Eso tiene unas formas de representarse, y esas formas de representarse es en la operación. Si fuera operación matemática, si lo escribía manual como ecuación, entonces la negación sería con la rayita arriba. Si lo hago a lápiz, si lo hago en computador, entonces le coloco la comilla al lado como tal. Está la multiplicación lógica, que es el producto, algunos le colocan asterisco, los dejan así seguidos, y está la suma, como la suma. Y hay una tabla de verdad que me representa esas entradas y esas salidas. Si tengo una sola variable, como en lógica digital, el mínimo dato es un bit que puede tener valores 0 y 1, por eso la A puede tener 0 y 1, y como es lo contrario, entonces en lugar de 0, 1, en lugar de 1, 0, en las empresas están esas paradas de emergencia, que es un interruptor normalmente cerrado, que esté funcionando, y si hay una emergencia lo primo, ¿y qué hace? Hace lo contrario y me abre para que de todo el proceso. Se representa de una forma tradicional, que es la forma que se programa generalmente en bloque de funciones, que es como un triangulito con un círculo al final, es la negación, y en una representación normalizada, que es la base para programar a veces en GraphSet, que es ya un rectángulo con el número 1 y el círculo al final. Casi siempre ya, si vemos en planos electrónicos, el círculo al final nos indica que está negado, y aquí hay un contacto normalmente cerrado. Lo vemos aquí cerrado. En la operación AND, entonces como mínimo van a haber dos operaciones, pueden haber más, dos entradas. Y dos entradas de la parte digital, 2 a la 2 es 4, entonces son 4 combinaciones. Y siempre la tabla de verdad se construye, empieza desde 0, 0, 1, la segunda, 2 a la 1 es 2, 2 ceros, 2 unos, entonces empieza así la combinación y se repite la otra. Si fuera otra tercera, 2 a la, 2 a la 2 es 4, serían 4 ceros, 4 unos, se repite 3, 2 ceros, 2 unos, y 0, 1, 0, 1, que sería de 3, 8 combinaciones. Pero en la tabla de verdad de la AND me dice solo da salida si las salidas son 1. En símbolo tradicional lo vemos como si fuera una letra E, normalizada como un cuadrado con el I de letra pegada. Aquí están los teclados con la letra donde aparece el número 6.
o 2 contactos normalmente en serie. En la parte práctica, ¿para qué me sirve la ANA? A veces para verificar contraseñas, para verificar el estado de las entradas de los puertos. Entonces, por ejemplo, si tú abres una cuenta en un banco y tienes que crear tu clave de la tarjeta de débito, tarjeta de crédito, entonces siempre te dicen, escribe la clave, repítela y debe ser igual. Listo. Ya después de repetirla, quedó guardada, quedó aceptada. Ya cada vez que vas a hacer una transacción, debes de colocar la misma que haces. Está comparando la que está guardada con la nueva que estás digitando. Si es igual, te da el acceso. Lo mismo cuando das tu correo electrónico en programación. Siempre que está verificando tu contraseña, está haciendo esta operación. La operación oro. Entonces en esa oro, la única manera de que no haya salida es que no haya nada en las entradas, equivale a los contactos normalmente abiertos en paralelo. En forma tradicional, vemos como una C invertida en la base y termina en punta alargada el símbolo. Y en normalizada, el rectángulo mayor o igual que 1, que si dijera, venga, es que es más de una vez que da salida. Entonces es la representación, la verdad, la misma manera que es 0 y 0. ¿Para qué me sirve la tabla de verdad? Cuando yo vaya a ver el funcionamiento, para comparar las condiciones de entradas y salidas. En el curso de controladores lógicos programables PLC1, en la sesión en línea 3, si ustedes van a ver la grabación ahí, yo les muestro cómo a partir de esta matemática digital, con herramientas computacionales, a partir de un problema, lo paso a una tabla de verdad y utilizo métodos para llegar a la ecuación simplificada o reducida. Lo otro son combinaciones de eso. Esto es lo mismo que nos presenta aquí en este contenido temático aquí del curso de esta partecita. Vamos a ver a bajar. Que tenemos acá de estas operaciones, que son las operaciones básicas. Después nos habla de otros elementos que son los registros o acumuladores. Ya, si me voy hablando como electrónico, a partir de las uniones de las compuertas AND y OR, hay una combinación INOT, están las NAND, y a partir del arreglo de esas compuertas puedo construir lo que llaman flip-flops, cerrojos, registros, memorias, y puedo construir la unidad mínima de memoria, que es de un bit. Entonces son elementos que me almacenan información, y también puedo tener algunas aplicaciones de conteo y acumulación de información. Donde debo tener, de acuerdo a las entradas, un circuito que me hace la operación y me permite acumular eso, y los temporizadores, a través del cual puedo generar tiempos. Yo les decía, con los PLC controlamos el alumbrado público, la semaforización de la ciudad, como para decir los casos típicos. Entonces está programado, por ejemplo, si en mi ciudad empieza a haber iluminación desde las 6 de la mañana y ya a las 6 de la tarde no hay iluminación, entonces ya configuro para que empiece a operar y entonces prenda el alumbrado público a las 6 de la tarde y lo apague a las 6 de la mañana automáticamente, lo está haciendo con un temporizador. En los semáforos, no solo para controlar la transición entre rojo, amarillo, verde y viceversa, sino que también a veces tengo varios arreglos de varios semáforos, los conecto, los comunico de acuerdo al tráfico de la ciudad, los puedo tener. Entonces, con todos los tiempos, minutos, milisegundos, horas, segundos. Y en variables hay unos elementos de acuerdo a lo que voy a operar. Entonces generalmente son elementos decimales o digitales o alfanuméricos, cadenas de caracteres que voy a procesar. Y ya la estructura de cómo voy a hacer la programación, cómo me funcionan esos elementos y las estructuras generalmente que pueden tener los programas con todos los elementos como tal, con los módulos que pueden tener y se pueden interconectar. Esta es como la forma básica. Aquí cuando me dice el libro, entonces recordemos, es cuando yo ingreso a la biblioteca y si lo quiero ver. Entonces aquí le digo continuar. Me va a mostrar a la segunda parte que tiene que ver con los lenguajes de programación. ¿Y qué es un lenguaje de programación? Es como un lenguaje muy natural, aproximado así como que tenemos los seres humanos, como estamos haciendo nosotros, que nos podemos entender. Pero resulta que estas máquinas tienen unos y ceros. Entonces tienen son lo que no entienden. Y entonces, para el caso de los PLC, hay una norma técnica internacional, ISO IEC 61131-3 de 2013, que establece todos los protocolos o formas de programar un PLC. Viene para programarse como mínimo de 4 formas. En lenguaje de contactos, que ya vimos de acuerdo a la representación de la tabla de verdad y el esquema que mostramos acá, este es el esquema de contactos.
Si yo no quiero el bloque de funciones, es que hacer símbolos así. Entonces muchas veces venden, por ejemplo, de cines, los verbos de cines. ¿Qué hace? Construye y uno como si fuera un bloque de funciones para programar. Ya la gran mayoría de PLCs, los que tienen más afinidad a la parte eléctrica, lo programan en lenguaje de contactos o escalera. Ya si van avanzando, ahí unos tienen en operaciones, como un pseudocódigo, o en otras formas de programar. Eso de acuerdo a cada uno. Entonces aquí me dice, lenguaje de contactos. Y ahí está el lenguaje de contactos. Y aquí el lenguaje de contactos es el esquema de contactos que puede tener. Este es el símbolo ladder. Ladder me convierte, en lugar de mostrarme el contacto eléctrico como lo vemos acá, me lo muestra entonces si está abierto, las líneas paralelas, y si está cerrado con una línea como atravesadita, que es lo que vemos acá. Y si está uno seguido al otro, están unidos, quiere decir, entre estos hay una operación AND como tal, y si este está abajo del otro, hay un paralelo. Si son las dos barras aquí, una al lado de la otra, están en paralelo. Entonces, el lenguaje ladder, generalmente, él simula los contactos eléctricos, los dos extremos, como las líneas de alimentación, como voltaje y neutro, o si se continúa el más y el menos, ¿cierto? Que tenemos. Y por unas ramas y contactos, y generalmente esta operación es de tipo secuencial, siempre se empieza a ejecutar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es el orden en que se van a ejecutar las instrucciones y las operaciones. Está mnemónicos y lista de instrucciones, entonces donde ya empiezo como una especie de, como los comandos. Está el gráfico de funciones de control de estados secuenciales, GRAFSET. Por ejemplo, en el curso de Introducción a Sistemas de Automatización, en la unidad 3, explica, si saben escribir a ese, hablamos de todo, de cuáles son las instrucciones y eso, y la grabación la pueden ver ahí en el módulo de PLC, que ustedes pueden ver que está a disposición de ustedes. Y son las formas. Entonces, siempre para cada tipo de lenguaje, siempre se debe definir cómo se hace una entrada, cómo es una salida, cómo se conectan, cuáles son los símbolos que se van a tener, que eso es lo clave, el listado de instrucciones que puedo tener. Entonces es muy estilo un lenguaje basic, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a cada PLC, me debe decir en las instrucciones cómo se van a ir, diagrama de contacto. Entonces, por ejemplo, a veces se hacen los programas, hay softwares, por ejemplo, FluidSync, o Fluid Neumática, Automation Studio, que cuando hacen la simulación muestra este es el esquema electromecánico, o electrohidráulico, o electroneumático, porque combina la parte eléctrica con la neumática de la actuación, y aquí sería el equivalente, pues, que habría, que son los diversos esquemas que existen. Diagramas de bloques de funciones, por ejemplo, si yo utilizo el codesys de Festo, me van a mostrar las instrucciones así. Si utilizo el Serious Sum, nos pueden mostrar diferentes. Y bloques de funciones, vea que en algunos me muestran el símbolo normalizado o el símbolo tradicional para compartirlo. Esta es como la información que generalmente pues, me presentaba aquí el contenido de la información. Y aquí ya me va a decir, es que existe un programa que es gráfico de función de control de estados de transición, que consiste en unas etapas, que para el inicio, así como en el diagrama de flujo, es el doble rectángulo, así está un rectángulo dentro del otro, y le coloco un numerito 0 o 1 donde quiera que arrancar. Para la transición estado, le coloco entradas, siempre va a ser donde está como aquí al lado dice pulsador, que es esta línea como si fueran más. Esta es la etapa, lo que sigue para hacer, y aquí enseguida la acción. Entonces donde dice avance serían los actuadores, sensores en el más, actuadores acá, y aquí retrocede. Y me muestra que hay algunas acciones que son esas formas como yo los puedo combinar o mostrar. Dejémoslo aquí un poquito así, me lo muestra ya. Las transiciones y las condiciones pues, que pueden tener de acuerdo a la forma que se va a tener, el diseño y la estructura, ejemplos de cómo sería correcto o incorrecto, la validación de acuerdo a entradas, las estructuras básicas que me muestra, esto es lo que me muestra pues en contenido del curso que hay en el material. Listo. Entonces ya ahorita la idea mía es cómo a partir de el que trabajamos podemos hacer la simulación. Entonces les voy a mostrar uno en bloque de funciones. En lenguaje de contactos ladder.
este es otro, si quieren ver en Seriosoft, en mi blog PLC, aquí está, si quieren ver tutoriales, si quieren utilizar este Seriosoft, les voy a copiar acá. Pero para la sesión del día de hoy les vamos a dar con uno que es esquema de contactos con el del macro PLC que tenemos acá. Entonces aquí, copiar esta dirección de enlace, va a abrir un nuevo navegador y a partir de ahí vamos a hacer el esquema o la operación de eso. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Vamos a ver quiénes están conectados acá. Está Miguel, Baby, Salón de Eventos. Recuerden que este curso es un curso de introducción a todos esos conceptos. Cuando yo digo caracterizaciones, cómo es el sistema de los PLC en la industria. Y entonces por eso es una primera unidad. Es que se toca el tema de riesgos. Venga, ahí hay un PLC que es el cerebro donde se hace la automatización. Entonces ahí ese es el elemento que tenemos. Y ya esos elementos, cómo se pueden programar, por eso explicamos en sesión anterior cómo podríamos hacer esa programación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá y de una vez voy a abrir. Listo, podemos coger entonces esta misma de la presentación que tenemos, la que les expliqué la semana pasada, la vamos a colocar a este lado acá. Vamos a minimizar esta para que me quede acá. ¿Qué es lo que necesitamos primero? Necesitamos primero que habíamos identificado que hay unas entradas, unos procesos y unas salidas. En esta parte de contactos, entonces el inicio simplemente cuando entra esta pantalla, no tengo que tener un inicio, son las líneas. ¿Qué necesito? Y en este proceso, entonces voy a copiar esto, voy a abrir un archivo de Word, esto que tengamos lo vamos a hacer. Recuerden que si tienen alguna pregunta, levantan la manito. Por ejemplo, el diagrama de flow lo podían hacer a mano. Le tomaban foto, identifican entradas, procesos y salidas y ya quedábamos listos. Aquí el archivo nuevo. Un archivo nuevo de Word. Listo. Entonces aquí en este, ¿qué me decía? Tengo un proceso donde tengo unas entradas y unas salidas. Quiero tener en cuenta, de acuerdo a mi tipo de PLC o a lo que voy a utilizar, voy a identificar el cómo tiene identificada. Generalmente tiene un manual técnico donde dice cómo están las entradas. Aquí este es un simulador. Entonces este simulador me dice, vea, las entradas, entonces las variables, entonces tengo I, entradas, outputs, Q, salidas. M, este M es memoria, es como un registro, es para guardar memoria temporal. Este TON es para temporizador, para que tiempo activo o tiempo no activo, o sea, para que haga como que sea ascendente y descendente, es lo que tengo. Para las operaciones, contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, generalmente si está detectando si la información está positiva, si está negativa, como un detector. Mejor dicho, son operaciones matemáticas, este sí es menor o igual, este sí es diferente, este sí es igual, este es mayor o igual. Aquí sí quiero borrar o que no haya ninguna, este es para la línea paralela, este es para el cableado, y aquí el número de variables. Entonces, si vemos, entonces de acuerdo a eso, lo que yo voy a hacer y que me sirve para organizar la información. Ya tengo mi primera parte, hice mi diagrama de flujo, encontré entradas y salidas. ¿Listo? El que tú hiciste, que hiciste esa entrega, entonces ya aquí en este segundo punto quedó entregar. Entonces yo tengo entradas, que es estar. Entonces, en el caso de mi si voy a utilizar este macro PLC, voy a tomarlo como I,
Si vemos en este, ¿qué tenemos? 0, 0, 0, 1. Entonces yo voy a decirle pues, que sea de 0.0 para tener un orden. Aquí. Este. Listo, va a ser I 0.0. Para sensor luminoso F1. Sensor luminoso F1. Entonces le puedo decir que va a ser la entrada I 0.1. Para sensor luminoso F2. Voy a decir que va a ser I 0.2. Y para las salidas, ¿qué salidas tengo? Tengo la salida que sería banda A, que va a ser actuador banda A, si lo tengo en estos términos, va a ser Q 0.0. Y para el actuador de banda B, pues podemos coger B Q 0.1 y vemos que nosotros necesitamos un temporizador, y ellos tienen un temporizador, y ese temporizador también puede ser variable, entonces le puedo decir el T1, que es temporizador de 5 segundos, va a decir que va a ser T-on 0.0. Listo. Ya tengo aquí, entonces, ¿cómo organicé? Si vemos, aquí tengo mis entradas a partir del diagrama de flujo de acuerdo al PLC. En sí, al simulador que estoy utilizando para verificar el funcionamiento. Y lo mismo, entonces aquí, supongamos, tengo estas mis entradas, que van a ser estas. Lo mismo, entonces voy a hacer para las salidas. Entonces, coloco las salidas, y supongamos que esta salida les va a colocar en otro color, digamos este azulito. Listo. Y tengo una condiciones especiales para el PLC, que va a ser el del simulador. La remarcar, digámosle el color que, digámosle el este verde. Si yo quiero una vez aprovechar este documento y que me sirva para informe final, escojo y arriba, entonces cuando yo vengo aquí arriba, aquí, a volver, me coloco mi nombre, en lugar de portar, pues colocar mi nombre y apellido. Listo. Entonces tú colocas, este te reemplazaría la portadita. Listo. Entonces, aquí ya tengo la actividad. Entonces muchas veces pueden enviar este mismo, sí, o sin conclusiones, es la actividad de aprendizaje 4, y con conclusiones para la actividad 3. Listo, entonces ya que tenemos, mira que aquí tenemos entradas, salidas, condiciones especiales, ya sé las que voy a utilizar, ¿cierto? Si yo digo, yo la voy a colocar acá, y entonces que todo me quede como más seguidito, aquí con un punto y coma, aquí con un punto y coma, como para que no me guarde tantos renglones. Entonces aquí para las salidas. Quiero saber si estamos claros hasta ahorita. Si hay alguna pregunta. Listo. Aquí tengo este, que es este, que voy a utilizar acá. De acuerdo a este, para hacer mi trabajo en el simulador. Entonces, ¿qué digo? Tengo un inicio y tengo mi entrada. Mi entrada, entonces la llamo estar y 0.0. Aquí le digo y 0.0 le digo aceptar. Y mi salida, le hago clic. La salida del PLC tiene varias opciones. Que
de acuerdo al cambio. Si le digo set, siempre me va a quedar prendida. Si le digo reset, siempre me va a quedar apagada. En los simuladores me encuentro las salidas por blanco positivo, blanco negativo, estado conector. Este solo me tiene para estas tres opciones. Entonces le digo esta y va a ser Q0.0 y le digo aceptar. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese Q0.0 es la banda A. Entonces aquí me dice, cuando enciendo me va a activar la banda A. Listo. Entonces ya después dice, en la siguiente fase, debo verificar si sensor luminoso 1, entonces supongamos va a ser I 0.1, ok, ¿cierto? Pero vemos, ojo, aquí habíamos visto una cosa que también me activaba un contador, un temporizador, ¿no es cierto? No lo tengo activo, entonces, necesito aquí mi salida, mi temporizador, T-on, y digamos que va a ser el T-on 0, y aquí le digo el tiempo en segundos. Entonces está multiplicado aquí, entonces le coloco aquí. Si es por punto 1, entonces sería 50 para 5 segundos. Le digo done, le digo aceptar. Listo. Y aquí, entonces, como esto está aquí enseguidita, me dedico acá y le voy a colocar esta línea en paralelo, aceptar, que está unida a este. Aquí le hice clic otra vez y se me borró. Y ahí quedó. Ya voy en la otra, entonces aquí que estoy cumpliendo esta primera parte. Me enciende banda A y me va a activar un temporizador, ¿no es cierto? Ojo. Pero si vemos aquí en este diagrama de flujo, no, ¿qué encuentro? Recordemos que si estaba activo start, pero de acuerdo a lo que me decían, o sea, depende de yo cómo conseguí mi diagrama de flujo. Si es como le mostré en el primero, simplemente me prendía la banda A y después verificaba el sensor luminoso y si llegaba, me aparecía la operación contraria. Entonces, ahí es donde yo defino, venga, si yo hice este diagrama de flujo, aquí como lo mostró el profe, o si no, puedo coger, bueno, recordemos que teníamos la otra imagen que habíamos trabajado, que les había mostrado ahorita, esta otra. Listo. Supongamos que va a trabajar con esta segunda, para que las clases no me queden como igualitas. Voy a coger este. Listo. Que tenía este de la banda. Voy a coger a trabajar con este. Listo. Para que nos quede otro ejercicio, que nos quede como coordinadito entre los dos cursitos. Yo tengo acá, este fue el diagrama de flujo que yo hice. Entonces en esta primera partecita que va a hacer, voy a borrar este, que es de mi presentación, y este fue el que yo hice, el que yo trabajé. Listo. Si yo quiero entonces coger y acercarme acá, de acuerdo a mi diagrama de flujo, que voy a borrar acá. Listo. Esta imagen la voy a tener acá. Voy a ampliarla un poquito. Voy a ampliarla aquí un poquito más. Listo. ¿Qué tenemos? Es la que tenemos acá, me vuelvo aquí al del PLC. Entonces, de acuerdo a esta que me dice, estar activa banda A. Me va a leer el sensor luminoso F1, que de acuerdo al sensor luminoso F1, ¿cuál era? Si vemos aquí al de Word, sensor luminoso F1, ¿cuál es? Y 0.1. Entonces simplemente aquí llamo en este y 0.1 le digo aceptar y en este, de acuerdo a este diagramita de flujo que teníamos acá, que es este, aquí, ¿qué me dice? Si el sensor está encendido, la banda la apago, inicio el tiempo. ¿Listo? Entonces, si el sensor entra la banda apaga, entonces inicio el tiempo, el orden de los factores material producto, aquí coloco el temporizador, ¿y qué va a hacer? Apago banda. Bueno, entonces, ¿yo qué puedo hacer? En el anterior le coloqué el estado conector, entonces, si para no prendido le coloco la apago, simplemente cambio este por set. Aquí prendo ese, y aquí en este momento, entonces, ¿qué le digo? Entonces, cojo la salida, que la llamamos Q0.1, pero le digo reset, que me la apague,
¿Ve? Era Q0.0, perdón. Me lo apaga. Y aquí en aquí sí le coloco el paralelo. ¿Paralelo qué es? Me hace los dos simultáneamente. Me inicia el tiempo. Ya después acá, ¿qué me indica el diagrama de flujo? Aquí en el diagrama de flujo me dice, listo. Ya verifico. Entonces aquí encendí. Y verifico si sigue encendido el sensor 1 y si el sensor luminoso ya pasó los 5 segundos. Entonces aquí vuelvo a verificar ese sensor 1, recordemos que era I0.01, y si hago la operación enseguida, tengo que verificar, preguntar cuál era ese estado temporizador, y si está activo, ¿qué hacía? Set, pero ¿cuál prendo? La banda B, que es 0.1, Q0.1, listo. Era lo otro que me dice aquí este diagrama de flujo. Aquí lo pasé acá, aquí estoy haciendo esta operación de acá, una AND, banda B, la enciendo y después verifico al segundo sensor, verifico si está encendido, me apaga la banda B. Entonces el segundo sensor, que lo llamamos sensor luminoso F2 y 0.2, aquí me digo y 0.2, que en este caso y 0.2, tengo aquí aceptar. Entonces, ¿qué debo hacer? Apagar la otra bandita, que le digo reset, que era Q0.1, y ya me finaliza. Listo. Entonces, de acuerdo a este procedimiento, es lo que me debe operar. Entonces, ya aquí tengo mi programita. ¿Qué pasa en este? Entonces, este sería mi programita básico donde yo lo tendría. Entonces, ya tengo, este es mi programa, el PLC. Voy a tomar una capturita de pantalla para mi informe. Ya me falta empezarlo a simular. Entonces, ya tengo acá. Cojo aquí en el documento de Word. Entonces, simulación en macro PLC. Macro PLC. Listo. Entonces, aquí tengo mi esquema. Listo. Esta fue la captura de pantalla que tuve. Y a verificar el funcionamiento de acuerdo al diagrama de flujo de mi algoritmo. Entonces, aquí bajemos. Tenemos acá. Listo. ¿Qué me dice? Start. Entonces, para aprender, modo Start, que es este, y 0.0. Vimos que aquí me quedó azul y me prendió Q0.0. Q0.0, que era mi banda. Entonces ¿será que me cumplió la primera condición? Que está banda encendido. Ahí va bien. Listo. Después sigue la segunda condición que me pidieron. Que tenía. Si sensor luminoso 1, apago la banda B y empieza el tiempo. Entonces, si sensor luminoso, listo. Entonces, este sensor luminoso, y vemos que aquí me va corriendo el tiempo. Cuando pase el tiempo, ¿qué va a hacer? Vieron que me prendió Q1 y ya está apagada la banda 0. Ahora vamos al siguiente paso. Entonces aquí me apagó la banda 2. Listo. Cierro, y aquí vuelve. Ya tengo mi programa funcionando. Ya puedo decir, puedo tomar captura de pantalla de mi primera condición. Listo. La vemos acá. Y la ubico en mi programita de Word. Aquí listo. La segunda condición. Listo. Vemos acá. Tengo captura de pantalla. La ubico acá. Y vuelvo a la tercera condición. Tomo captura de pantalla. Y ya tengo la evidencia. Listo. Entonces ya tengo. Entonces esta sería
la actividad de aprendizaje 4, que de acuerdo a la guía de aprendizaje es esta. Actividad de aprendizaje 4. Simular el funcionamiento. Listo. Listo. Sí, y ya tengo, entonces yo como lo puedo hacer, archivo, guardar como, supongamos que lo voy a guardar, examinar. Llego aquí a la sesión en línea, voy a guardarlo en la carpetica donde tengo mi curso. Caracterización y uso del PLC. Para mi caso la colocaré en sesiones en línea. Clase 3. Y está guardada en Word. Listo. Quiero hacer el informe final. Entonces hago la actividad de aprendizaje 5. Informe final. Y de acuerdo al informe final, ¿qué debo tener? Ya tengo esto. Entonces ya tengo primero diagrama de flujo con entradas y salidas. Segundo, simulación en macro PLC. Listo, con las capturas de pantalla. Y aquí al final, ¿qué va a hacer? Conclusiones. Es que decir que 1, 2, 3. ¿Qué aprendí en el curso? Y ya queda el informe final guardado y listo. Entonces ya simplemente me voy ya en el contenido del curso y cuando vaya a enviar las evidencias en actividad de aprendizaje 3, que es el envío de actividad de aprendizaje, actividad de aprendizaje 4. Mira que aquí nos manda a abrir en nuestra pestañeta. Y la otra actividad de aprendizaje 5. Aquí también la abrimos en otra pestañeta. Entonces, donde veo las evidencias y envío mi evidencia. Vamos entonces de acuerdo al orden del día que tenemos. Si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Listo, vamos aquí entonces a la sesión. Por ejemplo, este otro que hay aquí fue con la lógica anterior. Para mí, entonces lo tomé, hice mi diagrama de flujo, que cuando lo lee de una vez me prende. Todo depende de cómo haya tomado mi diagrama de flujo. Entonces vamos aquí otra vez a la sesión. Entonces quisiera saber qué inquietudes quedan, cómo les ha parecido el curso, cómo va el proceso. Entonces me puede comentar David. O Mijael. O aquí, salón de eventos. Si no hay nada que preguntar o opinar, entonces vamos a la conclusión del orden del día. ¿No? Vamos a asistir. ¿No? Mijael dice, buenas, la actividad que hay que hacer es una guía. Miguel acaba de explicar. ¿Te quedó claro? La actividad que es un documento en Word o en PDF donde muestres lo que acabas de hacer. Eso está muy claro para Lady. Listo. Entonces hemos agotado el orden del día propuesto, donde hemos podido explicar la simulación en el marco de la programación de un PLC con un simulador en línea. Ese también lo pueden ejecutar en Android, muy sencillo, pueden hacer una actividad del cerebro de las máquinas.
y donde se mostró paso a paso la solución. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco la participación. Entonces, con esto ya agotamos el orden del día.